De eso vamos a hablar hoy. A veces cantamos por cantar, le decimos a Dios, quiero escuchar tu dulce voz, pero en realidad no buscamos su voz. El que la busca, la encuentra. Y es importante vivir siempre bajo la guía de nuestro Dios Todopoderoso e infalible, quien quiere que siempre hagamos bien las cosas y que tomemos las decisiones adecuadas. Qué bueno que haces el comentario, qué bueno que escogiste esa canción, Irán, porque hoy vamos a ver una plática que se llama Vivamos con sabiduría. ¿Pero con la sabiduría de quién? Con la sabiduría de Dios. Dijimos la semana pasada que todos en nuestra vida tenemos que enfrentar situaciones difíciles, problemas, dudas, tentaciones, temores, peligros, sufrimientos, pero que también vimos que para cada necesidad Dios está dispuesto a prestarnos su ayuda si lo deseamos, si lo buscamos, si aceptamos ese auxilio divino. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. ¿Quién es nuestro amparo y nuestra fortaleza? Dios. Salmo 121:1 y 2 dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién debemos recurrir cuando tenemos alguna duda, algún problema, algún peligro? A Dios. Son dignos de conmiseración aquellos que invocan ídolos muertos. ¿Los hay? Pues claro, nosotros mismos los hacíamos cuando andábamos en tinieblas, o sus imágenes que no pueden ver, ni oír, ni hablar, para que los ayuden, para que los saquen de apuros. O son dignos de conmiseración los que recurren a brujos, adivinos, espiritistas, amuletos, objetos con supuestos poderes mágicos. Se están apoyando en Satanás y los demonios. Pobrecitos, cuando tenemos un Dios todopoderoso que es el que quiere que recurramos a Él y nada más. Los que recurren a esos poderes satánicos, a los muertos, en fin, dice la Biblia que lo hacen porque están todavía en tinieblas, como dice en Isaías 8, 19 y 20. Pero quiero que nos enfoquemos en lo siguiente: la guía de Dios, la sabiduría de Dios. Una de las cosas por las cuales necesitamos a Dios es para tomar las decisiones correctas. A veces no sabemos qué hacer, no sabemos cómo hacerlo, o bien no sabemos cómo llevar algo a cabo. Yo creo que todos hemos tenido dudas, incertidumbres, hemos tenido que tomar decisiones difíciles, tenido disyuntivas, interrogantes, no sabemos qué decidir o qué hacer, lo hago o no lo hago, tengo alternativas, bueno, ¿por cuál me voy? O no sé cómo hacer las cosas. ¿Les ha sucedido? A mí sí, y yo creo que a todos. A veces nos preguntamos cómo le hago para salir de este problema, cómo hago tal cosa en mi trabajo, cómo la resuelvo, cómo voy a enfrentar esta situación familiar, qué hago para resolver este problema económico, hago esto o no lo hago, cómo remuevo este obstáculo difícil de mi vida y muchas situaciones más. Y debemos estar seguros que la decisión que tomemos sea la correcta. Si queremos evitarnos problemas, debemos tomar siempre la decisión correcta. Una vez leí un libro que se llama, me llamó la atención el título, no lo he leído, pero llama la atención, dice, porque tiene mucha razón: una sola mala decisión puede arruinar toda tu vida, una sola. Por eso dice las Escrituras en Proverbios 21:25 que el que se apresura alocadamente vendrá a pobreza. Nunca tomes una decisión, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos quieren. 21:5. Yo me equivoqué, Meranita, discúlpame. 21:5. Los bienes que se quieren deprisa al principio no serán. No, es 21:5. Dice: los pensamientos diligentes ciertamente tienen a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. ¿Cómo tienen que ser tus decisiones? ¿Apresuradas? ¿Alocadas? No, porque te pueden llevar a la ruina, exactamente, a la pobreza material, moral, espiritual, la que sea.
Nunca hay que decidir nada de manera precipitada ni mal razonada. Nunca debemos tomar una decisión visceral, o sea, hecha por las emociones o por los sentimientos, sino con la razón. Y por supuesto nunca debemos tomar una decisión que vaya en contra de la voluntad expresa de Dios. Nunca tomar decisiones viscerales. Por eso una cosa muy importante que habíamos visto hace algunos meses: cuando tú decidas algo, no es aconsejable hacerlo cuando tienes el estado de ánimo exaltado. Nunca decidas algo cuando estás enojado, o cuando estás triste, o eufórico, o demasiado contento. ¿Por qué? Porque tus emociones van a empañar, van a embotar tu razonamiento, y la decisión que vas a tomar puede ser incorrecta, inadecuada. Siempre cuando decidas algo, que sea con el estado de ánimo más que sea neutral posible, ecuánime. Siempre podemos y debemos tomar tiempo para reflexionar bien, pensar, prever las posibles consecuencias de lo que hagamos, anticiparnos, bueno, ¿qué puede pasar si hago esto? Calcular riesgo-beneficio, estudiar alternativas, platicarlo con la esposa o con las personas adecuadas, pedir consejo de personas idóneas, sabias. Recordemos que dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la victoria, la seguridad y la sabiduría. También dice la Biblia que el que recibe consejo es sabio, por supuesto de personas idóneas, sabias, ¿no? Recordemos, como dice aquel refrán, el que no oye consejo no llega viejo, y es verdad. Proverbios 5, 12 a 14, por favor. Hay personas que por soberbia dicen: no, yo no necesito consejo de nadie, yo soy suficientemente sabio por mí mismo, yo hago las cosas por mí mismo, a mí que nadie me aconseje. Eso es soberbia. El humilde sabe recibir consejo y lo busca y lo pide, y si considera que es adecuado lo pone en práctica. Dice: y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la represión? Ya cuando estás en problema, dice la Biblia, no te vaya a pasar esto, que digas, ¿cómo aborrecí el consejo? No oía la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado. ¿Por qué? Porque no oyó consejo, o lo oyó pero lo menospreció. Casi en todo mal he estado en medio de la sociedad y de la congregación. No nos vaya a pasar esto, hermanos. Es obvio que la primera norma, la primera ley para decidir algo es que lo que hagamos no vaya en contra de la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Nunca esperemos buenos resultados si decidimos contrariamente a la voluntad de Dios. No te cases en yugo desigual, tú que eres cristiano o cristiana, te casas con alguien que no conoce a Dios, y no te quejes porque te va a ir como en feria, pero la Biblia ya te lo había advertido. Y muchas otras cosas. Podemos consultar a Dios, podemos pedirle a Dios señales como hizo Gedeón, pero eso ya será motivo de otra plática, es muy interesante. Para nosotros es muy alentador saber que podemos recurrir a la sabiduría de Dios y que Él nos invita a que le pidamos consejo, a que le digamos: Señor, dime qué voy a hacer. Dios todavía nos habla, Dios no se ha quedado mudo. Él dice: a mí, clama a mí y yo te responderé. Salmo 32:8, por favor. A ver qué nos dice Dios. Esto que dice es para ti y es para mí. Hay que tener los oídos sensibles a la voz del Creador, hermanos. Dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Qué dice Dios? Yo te enseñaré el camino. ¿Quién quiere que Dios le enseñe el camino? ¿O quién quiere ir por sus propios caminos? Isaías 50:10, por favor. Ay, es que yo no sé qué hacer, pero Dios sí sabe qué tienes que hacer. Qué maravilla, ¿no? Dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová?
y oye la voz de su siervo. El que anda en tinieblas y carece de luz, es que anda en tinieblas, no sé qué hacer, ¿cómo le hago? No te preocupes, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Qué les parece? ¿Estamos solos? ¿No? Jeremías 10:23. 10:23, Maranita, por favor. Gracias. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Quién debe ordenar tus pasos y los míos? ¿Quién debe ser el señor de tu camino? Para que te vaya bien. Dios. Dios dice, déjame dirigir tus pasos, te irá mucho mejor a que si los diriges por ti mismo, por tu propio entendimiento, sin tomarme en cuenta, dirigido nada más por tu carne, por tus propios impulsos. Es bueno saber que también podemos y debemos recurrir a la sabiduría y habilidad de Dios para que éstas se manifiesten en nuestras manos, en nuestro trabajo. Dice, encomienda al Señor tu camino. ¿A qué te dedicas? A lo que te dediques. Salmo 37:5, por favor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él lo hará. ¿Encomienda a quién? A Jehová tu camino. ¿Cuál camino? ¿Nada más los difíciles? Todos. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos sean afirmados. Encomiéndale ¿qué? Tus obras y tus pensamientos. Por eso dice, vimos la semana pasada, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Todos tus caminos es todos. Proverbios 3:5-7 para los que están anotando. Todos tus caminos. Señor, lo que voy a hacer lo pongo en tus manos. Reconozco mis limitaciones, que soy falible, que me puedo equivocar, que puedo tomar una decisión equivocada, pero tú no. Por favor, guía mis pensamientos y guía mis manos. Hazlo tú en mi lugar, que yo solamente soy un instrumento de tu poder infalible para que las cosas salgan bien. Quiero confiar en ti y no en mí. Dame las ideas, toma mis manos, guíalas, adiéstralas. Por eso dice segundo de Samuel 22, a partir del 29, que Dios adiestra nuestras manos para la batalla. ¿Solamente para una batalla bélica? Para las batallas de la vida, para todo lo cotidiano. Segundo de Samuel 22, a partir del 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. El 37, por favor. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Si vas por ese camino perfecto, vas a la segura, ¿no? Y si vas por tu camino, nadie sabe. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. ¿Quién es el que te quita los obstáculos? Dios. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Creo que falta un versículo nada más y ya. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Se dan cuenta qué profundidad hay en estas palabras, hermanos? El verso 29 dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Señor, tú eres mi lámpara, me indicas el camino para que no me pierda ni tropiece, para que no camine por la senda equivocada. El que camina sin luz, ¿qué le pasa? ¿A qué se expone?
Sí. Baja una escalera sin luz y ¿qué te va a pasar? O caminas sin luz, o te caes o te pierdes. Pero si caminas con la luz del Señor, mira, a la segurita, derechito, y llegas a buen puerto. El 30 dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. O sea, contigo, Señor, yo voy a vencer obstáculos más fuertes y más poderosos que yo, porque es con tu poder y no con el mío. Verso 31: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada su palabra. Escudo es para todos los que en él esperan. El camino que tú marcas, Señor, es perfecto. Si lo sigo sin desviarme a derecha ni a izquierda, voy a la segura. Porque son tus caminos, tú los indicaste y tú no te equivocas en decir por aquí. Qué hermoso que Dios nos diga siempre, hijo, así no, así sí, por este camino sí, por este camino no. ¿Quién quiere caminar así esta vida? Pues todos. Dice verso 32: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hay quien dice que la roca es el Papa, pero mi Biblia dice que la roca es Dios, que la roca es Cristo. Yo le creo más a la Biblia, hermanos. ¿Y ustedes? Amén. ¿Quién es la roca? ¿Cristo, Dios o el Papa? Amén, Dios. Verso 33: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Señor, este obstáculo yo no lo puedo remover, pero tu palabra dice que tú despejas mi camino de cualquier obstáculo, por muy grande que sea. Verso 35: quien adiestra mis manos para la batalla, de modo que se doble el arco de bronce con mis manos. El arco de bronce yo no lo puedo doblar con mis propias fuerzas, pero tú, sí, y adiestras mis manos para que haga bien lo que haga, a lo que me dedique, no importa. Tú ensanchas mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Señor, si me apoyo en ti me voy a resbalar. Si no me apoyo en ti, si me apoyo en mí mismo, no tengo seguridad. Decía que Dios nos adiestra no solamente para las batallas bélicas, sino para las batallas cotidianas de la vida, y no solamente en nuestro entendimiento, sino también en nuestras manos. Recuerdo cuando yo era muy inmaduro en el Señor, recién convertido, decía, ustedes saben que yo me dedico a la anestesiología de mujeres, y he tenido casos muy difíciles. Ya tengo 30 y tantos años de practicar esto, y casi 22 años en el Señor. Entonces el Señor me alcanzó y empecé a poner en sus manos mis pacientes, cosa que no hacía cuando era incrédulo. Pero al principio, en mi inmadurez, ponía solamente los casos difíciles. Ay, esta señora está muy gorda, ni siquiera le siento los huesos de la espalda, ¿cómo le voy a hacer para bloquearla? Señor, ayúdame porque la paciente está muy gorda y yo no sé cómo. O tiene un cuello muy difícil, una boca muy difícil, va a estar muy difícil meter el tubo a la tráquea. ¿Qué tal si no la puedo oxigenar? Ya se me muere porque no la puedo. Ha pasado, ¿verdad? Gracias a Dios, no a mí. Entonces, pues los casos difíciles me encomendaba a Dios. Pero los casos, ay, señor, está flaquita, pero se sienten bien los huesos, tiene un cuellote de jirafa, una boca muy fácil, la voy a poder intubar muy fácilmente, y no me encomendaba yo al Señor. ¿Qué les parece? Pero Dios me dio una lección muy grande. Los casos fáciles, ¿qué creen? No podía, no la puedo bloquear, y tan delgadita que está, y no la puedo intubar, y el cuello de jirafa que tiene son muy fáciles. Y el Señor me dio una lección. Ya sé, Señor, gracias. Tú me estás enseñando a que ponga en tus manos no solamente las cosas difíciles, sino las fáciles y todas. Y he tenido algunos casos, hermano, de veras, como se dice por ahí para la araña. Señor, yo no sé, está más allá de mi alcance, pero lo pongo en tus manos, y el Señor hace las cosas, si vienen, toda la gloria para Dios, salen de maravilla, porque ya aprendí que todo lo pongo en las manos de Dios. Y yo me puedo equivocar, pero Él no, ¿verdad? ¿Qué lección me dio el Señor? Bien, entonces Dios puede convertir las cosas fáciles en difíciles o imposibles. Las difíciles las puede convertir en fáciles, y las imposibles en posibles, o viceversa. Pero todo encomiéndalo
a Él. Lo acabamos de leer, ¿verdad? Que encomiendas al Señor todas tus obras, todas. Pero siempre dale a Él, dale a Dios la gloria y las gracias. Señor ingeniero, señor arquitecto, señor médico, ¿qué bien hizo usted las cosas? ¿Sabe qué? Fue Dios, yo no. Salmo 28:7, por favor. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Quién es nuestra fortaleza? ¿De dónde viene tu fortaleza para hacer las cosas? Y Salmo 29:11. Todos necesitamos poder. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El poder y la fortaleza y la sabiduría, ¿de dónde te vienen? Del Señor. Y Él quiere que reconozcamos que no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Dice la palabra, no es que seamos competentes por nosotros mismos. 2 Corintios 3:4-5, por favor. El que se cree competente por sí mismo tendrá que rascarse por sus propias uñas. 2 Corintios 3:4-5. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Se dan cuenta? Es muy alentador saber que cuando no sepamos qué hacer o cómo hacerlo, tenemos a quien consultar. Por eso dice la palabra, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Después lo buscan, no lo busca ahorita. Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al horóscopo. ¿Así dice? Al adivino, al brujo, al chamán, al espiritista, a la mesa ouija, a Walter Mercado. ¿Eso dice? Y hay muchos que están recurriendo al diablo, como dije hace rato. Dios quiere ser nuestro guía y nadie mejor que Él. Recordemos que el Espíritu Santo es espíritu de consejo. El Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, de consejo. Isaías 11:2, por favor. ¿Recuerdan cómo le llama la Biblia a nuestro Mesías Jesucristo? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo quiere ser tu consejero. Dime un mejor consejero que Él. Nadie. Isaías 11:2. Todo esto es el Espíritu Santo. Todos los creyentes en Cristo tenemos al Espíritu Santo y podemos recurrir a lo que Dios pone en nosotros. Cuando Dios pone su Espíritu en ti porque eres creyente en Cristo, te da esto. Y esforzará en él Espíritu de Jehová, que es espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de ¿qué? De consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo eso hay y todo eso debe haber en un verdadero creyente en Cristo como somos tú y yo. Y Dios nos puede hablar de diferentes maneras. No quiero que nos extendamos hoy acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Es un tema muy interesante y que se presta para otra plática completa o dos, no sé. Y quiero que la veamos más ampliamente. Pero Dios puede hablar de diferentes maneras. Primeramente en la Biblia. Aquí está tu primera, pues Señor, ¿me caso con Pancho Pistolas que no es cristiano o no? Pregunta la muchacha. Pues es obvio que no. Aquí le dice, no te cases en yugo desigual con los incrédulos, por ejemplo. Dios nos habla primeramente en la Biblia. En ocasión nos habla con voz audible, como dijo el hermano Israel. Hay personas que han oído la voz de Dios con decibeles realmente. A veces te habla al corazón, a veces te habla por medio de algún hermano en Cristo, te puede hablar por medio de un pastor o de una predicación, alguna circunstancia, una puerta que se te abre o que se te cierra, te puede hablar en sueños, en visiones o por medio de ángeles. Y a veces los ángeles no se te presentan como tales, sino como un humano, y ni siquiera supiste que fue un ángel el que vino con un mensaje del Señor.
una cosa importante, el ser llenos del Espíritu Santo predispone, sensibiliza nuestro corazón a escuchar la voz de Dios. Nada más para ver un ejemplo, Hechos 16:6. Los apóstoles y los hermanos de la iglesia cristiana primitiva eran llenos del Espíritu Santo, por lo tanto eran muy sensibles a la guía del Espíritu de Dios que les hablaba. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo les dijo: no, aquí no. Qué importante sería, repito, porque lo acabo de decir, que Dios te diga: por aquí no, Gaby, por aquí no, Evangelina, por aquí no, Aida, por aquí sí, Víctor, por aquí sí, Magda, en fin. Así no, así sí, Olivia, y así no. ¿No les gustaría? Siempre, así vas a la segura, ¿no? ¿Cuál? El que sigue. A ver, ponle el versículo que sigue para ver qué dice, por favor. Porque acabamos de leer Hechos 16:6. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Ya ven, eran sensibles y hacían lo que Dios les decía. Gracias, Israel, por esta observación. Entonces vamos a ir a la segura. Tenemos muchos otros ejemplos en la Escritura que podríamos ver después. Los grandes hombres de la Biblia siempre antes de hacer algo consultaban al Señor. Josué le preguntaba: Señor, ¿voy a la batalla o no vayas? Sí, ve, porque te va a dar la victoria. No, esta vez no vayas. Y además les daba la estrategia: vas a pelear de esta y esta y esta y esta manera. Y cuando no consultaban, cuando hacían las cosas sin consultar a Dios, les iba mal. Búsquenlo después en Josué capítulo 9. Ahorita no lo vamos a ver. No nos vamos a ampliar sobre el punto, lo veremos en otra ocasión. Decíamos que el Espíritu Santo de Dios es sabiduría. 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Sabiduría. Dios nos da ¿qué? Sabiduría de lo alto, justificación, santificación y redención. Existen sabios según el mundo, existe la sabiduría humana. La sabiduría o cultura o conocimientos humanos no son útiles para conducir adecuadamente nuestra vida. No es que sean malos, pero no sirven para que nos guiemos como Dios quiere. Primera a los Corintios 1:19 y 20, por favor. Existen los sabios según Dios y los sabios según el mundo. Hay sabios según el mundo que son insensatos según Dios y que hacen un montón de insensateces. Primera de Corintios 1:19 y 20. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿En dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Existen los sabios según el mundo y los sabios según Dios. ¿Cuál es el criterio que cuenta, el más importante? El de Dios. Por supuesto que el Señor no está en contra de que estudies. Y hazlo lo mejor que puedas y prepárate todo lo que puedas y haz maestría y haz posgrado si puedes. Adelante, está bien. Prepárate académicamente, hazlo con dedicación, con entusiasmo y lo mejor que puedas. Tampoco Dios está en contra de que nos culturicemos, porque no se dice cultivemos, ¿verdad? ¿No? Se cultivan los vegetales. Los humanos nos culturizamos, no nos cultivamos, pero es muy común que se cometa ese error, ¿verdad? Dios no está en contra de que nos culturicemos. Si puedes, hazlo. No es malo que el mundo vea que se puede ser cristiano y culto, preparado. Hasta es parte de nuestro testimonio. No está mal que el mundo vea que con un cristiano se puede platicar de diversos temas y no solamente de la Biblia. Por eso hay personas del mundo que se aburren y se quejan de que dicen que platicar con algunos cristianos les aburre porque no saben platicar de otra cosa más que de la Biblia. ¿Han escuchado eso? Yo sí.
y esto no es verdad. Es claro que debemos de hablar de la Biblia, por supuesto, pero también debemos conocer y platicar sobre otros temas. No está malo tener conocimientos del mundo, pero es más importante tener sabiduría de lo alto. Hay personas que tienen una gran cantidad de conocimientos mundanos, muchos estudios académicos, una vastísima cultura, un enorme coeficiente intelectual y todo lo que ustedes quieran. Tal vez tengan también una gran habilidad para los negocios, para las ciencias, para la política, etcétera. Son unos triunfadores en lo profesional, en lo económico, en lo empresarial, pero tienen una vida personal, moral y familiar hecha un verdadero caos, un desastre, está deshecha, y son grandemente infelices, viven frustrados, insatisfechos, amargados, hundidos en el pecado, en la maldad, esclavizados. ¿Por qué? Porque en su vida han dado lugar a la sabiduría del mundo, pero no a la sabiduría de Dios para que ésta sea su guía. El mismo Alberto Einstein, ¿quién puede negar que fue un verdadero sabio, según el mundo, y un verdadero genio? Tuvo 2 matrimonios tormentosos. El primero terminó en divorcio. ¿Por qué? Porque a su esposa la engañó con muchas mujeres. ¿Sabían eso? Se casó en segundas nupcias. No se divorció, pero su matrimonio fue un desastre porque a su segunda esposa también le engañó con muchas mujeres. ¿Tenía sabiduría? ¿Qué clase de sabiduría tenía? Humana. ¿Qué le faltó? Sabiduría de Dios. ¿Ustedes creen que pudo haber sido feliz con toda su fama y sus conocimientos y reconocimientos y su premio Nobel? Pues no. Estaba esclavizado, atado. Ha habido y hay muchas personas sabias según el mundo que están o estarán en el infierno, porque la sabiduría del mundo es inútil para la salvación. La sabiduría divina nos sirve no solamente para salvarnos, sino también para que en esta vida nos conduzcamos por los caminos adecuados, convenientes, buenos, sanos, satisfactorios, para que evitemos muchísimos problemas y tropiezos y que nuestra vida llegue a buen puerto. Porque tarde o temprano nuestro pecado nos mete en problemas. Por eso dice Dios: mira que te mando que andes en todo camino que yo te ordeno para que te vaya bien. ¿Recuerdan que así dice la palabra en Jeremías? Después les doy la cita. Entonces, tarde o temprano nuestro pecado te mete en problemas, nos mete en problemas. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Conocimiento es la acumulación de información en el cerebro. Aunque sea conocimiento de la Biblia, es nada más acumulación de información. Sabiduría va más allá. Sabiduría es el hacer lo correcto, lo adecuado, lo bueno, lo conveniente, lo que agrada a Dios. Esa es sabiduría. Yo puedo tener mucho conocimiento sin tener sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría, exactamente. El sabio, según Dios, hace lo correcto, decía el insensato, en cambio, hace lo que se le antoja, sin tomar en cuenta a Dios, pero tendrá que pagar un precio. Proverbios 1, 29 a 31, por favor. Entonces hay que tener la sabiduría que viene del Espíritu Santo, es la que nos guía por el buen camino. ¿Dónde está él? Es 1 de Corintios, no, es Proverbios 1, 29 a 31, dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados por sus propios consejos. ¿Cómo será el fruto del camino de los que andan sin la sabiduría de Dios? Tendrán que pagar un precio. Hay muchas personas que no tienen muchos estudios
ni mucha cultura, pero viven con la sabiduría de Dios, con la sabiduría que el Espíritu Santo pone y que está respaldada por su palabra, y que llevan una existencia de una manera mucho más feliz, satisfactoria y ordenada y buena que la de muchos sabios según el mundo. Por supuesto que se puede ser sabio con sabiduría humana y también con sabiduría divina. Una no está en contra de la otra. Hay y ha habido grandes hombres intelectuales, hombres de ciencia, cristianos evangélicos. Voy a mencionar solamente algunos, como un breviario cultural, pero también interesante para dar la gloria, es para demostrar que se puede ser sabio, se puede ser muy inteligente y se puede ser creyente en Cristo. Isaac Newton era cristiano evangélico. Aquel físico y matemático inglés es considerado como el científico más importante de todos los tiempos, más incluso que el mismo Alberto Einstein. Describió, entre otras cosas, las leyes de la gravitación universal y escribió libros no solamente sobre física y astronomía, sino también tratados de teología. Es más, escribió más sobre Biblia que sobre física y astronomía. ¿Sabían que escribió más sobre Biblia? Eso hizo Isaac Newton. Kepler, considerado como el fundador de la astrofísica, incluso estudió años en un seminario cristiano. Kepler, ¿sabían eso? Francis Bacon fue el creador nada más ni nada menos que del método científico, que sigue usándose hasta la actualidad. Francis Bacon, para todos los lugares donde iba, llevaba su Biblia. Blaise Pascal o Blaise Pascal, para los que lo quieran pronunciar en francés, físico, matemático y filósofo, precursor del cálculo diferencial y del cálculo infinitesimal y del estudio de las leyes de las probabilidades y estadística. No era un tonto, ¿verdad? Fue además el primero en describir las leyes de la hidrodinámica. Boyle, considerado como el padre de la química moderna, también era cristiano evangélico. Otro, William Harvey, médico, el primero en describir la circulación de la sangre. Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco, y uno de los más grandes astrónomos de los siglos antiguos. Herschel, otro astrónomo descubridor del planeta Urano y el primero en describir las estrellas binarias. Evangelista Torricelli, el primero en que describió la presión atmosférica, que no se conocía. Pero es curioso que en la Biblia, ya desde hace muchos siglos, la Biblia dice: el aire tiene peso. ¿Recuerdan? ¿Sí? Está en Job o en Isaías, porque ahí hay muchos datos científicos que... ¿sí? Y eso lo describió hasta el siglo XVII Evangelista Torricelli. Por eso la presión atmosférica se da en unidades Torr. La presión atmosférica a tal nivel es de 760 Torr. ¿Por qué Torr? Por Torricelli. También era cristiano. ¿Quién más? Faraday, iniciador de los estudios sobre electromagnetismo. Otro fue John Dalton, físico matemático. ¿Quién inventó el telégrafo? Morse. Morse era cristiano evangélico también. El doctor Simpson, el que inventó los forceps, que ha salvado la vida de cientos de miles de niños que ya están en periodo expulsivo y no pueden hacer. Médico escocés, sentó las bases también de la anestesiología. Él daba clases de medicina en la universidad y elaboró folletos evangelísticos que repartía en todos los alumnos de la universidad. Hasta me recuerda a mi bella esposa, que es lo que le gusta hacer también. El doctor Virchow, conocidísimo, muy respetado en la rama médica, sobre todo por los patólogos, es fundador de la histopatología. Gregorio Mendel, ¿han oído de Gregorio Mendel? Fue el que descubrió las leyes de la genética y es considerado descubrió las leyes de la herencia y es el precursor del estudio de la genética. Él fue cura católico, pero cuando encontró a Cristo como Salvador dejó el ministerio y era cristiano. Luis Pasteur, ustedes saben que Luis Pasteur fue cristiano, ¿verdad? Ya sabían. Inventor de varias vacunas, entre ellas de la rabia.
creador del método de la pasteurización, dio importantes aportaciones a la microbiología. El físico Kelvin, que hizo valiosísimos descubrimientos y contribuciones en el campo de la termodinámica. Niels Bohr, ¿se acuerdan cuando estudiaron prepa que estudiaban el átomo y todo eso? Les hablaban de Niels Bohr. Pues sí, pionero del estudio de la física cuántica. Maxwell, un físico tan brillante que era admirado y alabado hasta por el mismo Alberto Einstein. Ramsay, uno de los más brillantes y reconocidos arqueólogos que ha tenido la humanidad. Sus investigaciones lo llevaron a corroborar la veracidad del Nuevo Testamento y hacerse cristiano. Ramsay. Fleming, no hay que confundirlo con el Fleming que descubrió la penicilina, sino es otro Fleming, precursor de nada más y nada menos que de la electrónica. Wernher von Braun, director de la NASA durante 30 años, nada más. Fue el que sentó las bases para que la NASA pudiera crear las naves espaciales. Francis Collins, el director del proyecto del genoma humano. ¿Se imaginan qué mente, qué conocimientos, qué inteligencia debe tener un tipo así para haber desarrollado el proyecto tan complejo del genoma humano? Cuando expuso públicamente sus descubrimientos ante un gran público que estaba lleno de grandes científicos y de políticos importantes, aprovechó la oportunidad para hablar de la salvación en Cristo Jesús. No nada más habló del genoma humano, sino del Evangelio. ¿Qué les parece? Cuando yo leí esto en internet me dio mucho gusto y me conmovió, ¿no? Y es un ejemplo para nosotros. Este mismo Francis Collins, del genoma humano, escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios. Adam Smith, los que no estudiamos licenciaturas económico-administrativas no estamos muy familiarizados con él, con este nombre, pero los que estudian economía, administración, contabilidad, saben que Adam Smith sentó las bases de la economía moderna y muchísimos más, una lista muy grande. Nosotros mismos tenemos un hermano en Cristo que vive aquí cerca, Alejandro Pérez, lo conocen algunos de ustedes. Es físico de la UNAM, después hizo maestría, después hizo doctorado en Estados Unidos, doctor en física, es cristiano, da estudios bíblicos, da clases en la universidad y ya quiere jubilarse para dedicarse a predicar el Evangelio. Y es doctor en física. Y el otro día estaba escuchando en un programa de radio una mesa redonda de doctores en física cristianos también. Y yo no creo que hay ateos que dicen de manera insensata que los cristianos somos tontos e ignorantes. Yo no creo que las personas que acaban de mencionar sean ni tontas ni ignorantes, ¿o sí? Seguramente una preparación gigantesca y un coeficiente intelectual elevadísimo. También hay gente del arte que ha sido cristiana evangélica, como los tres grandes músicos barrocos alemanes, Bach, Händel y Telemann. Después ya un músico posterior que cultivó el romanticismo, Félix Mendelssohn Bartholdy, cristiano evangélico, pero de padre judío. Nació en cuna judía, pero cuando él nació su papá ya era cristiano, e incluso Mendelssohn se bautizó como cristiano. Un pintor del Renacimiento, Alberto Durero, cuando él conoció a Cristo y se convirtió, dejó de pintar vírgenes, y así muchísimos otros. Actualmente existe una asociación de científicos cristianos evangélicos que tienen varios doctorados y se oponen abierta y ardientemente a la teoría de la evolución darwiniana. Cuando Carlos Darwin propuso su loca, fumada teoría de la evolución, que jamás se demostró ni se demostrará, sino que cada vez menos gente está creyendo en ella, cuando propuso esta teoría, no se conocían los genes, no se conocía el genoma, no se conocía el ADN, no se conocía la complejísima biología molecular. A la luz de estos conocimientos se sabe que la evolución es completamente imposible y cada vez más científicos están abandonando el evolucionismo y se están haciendo creacionismos y reconocen que detrás de la creación tiene que haber un ser todopoderoso y todo sabiduría que es el creador de todo.
Abramos un pequeño paréntesis científico, una muy pequeña asomada a la sabiduría de Dios para cuando tengan algún debate con ateos. ¿Quién conoce ateos? Pues muchas manos se levantaron, la mayoría. Tú nada más dile, mira, tú dices que no hay Dios. Está demostrado que una sola célula, que no mide más que unas poquitas micras. ¿Cuánto es una micra? La milésima parte de 1 milímetro, ¿no? Una micra que es microscópica realmente es mucho más compleja en lo estructural y en lo funcional que cualquier aparato que haya compuesto el ser humano hasta la actualidad, por muy complejo que sea. Un complejo termonuclear o la computadora más compleja, lo que sea, no le llega ni a los talones a una célula. Y es microscópica. Eso sí que es nanotecnología. Nada más, realmente cada vez los científicos están más asombrados del cerebro humano. Si nada más una célula es más compleja, una neurona por así decirlo, imagínate todo un cerebro humano. ¿Saben cuántos vasos, la longitud de los vasos sanguíneos de un cerebro humano cuánto es? Entre venosos y arteriales, si los pusieras en fila, abarcarían 16,000 kilómetros de vasos sanguíneos solamente en un cerebro humano adulto. 16,000 kilómetros. Con los vasos sanguíneos de 3 cerebros le das la vuelta al mundo y te sobran todavía 8,000 kilómetros. ¿No es sorprendente? Hay un dato muy interesante del que me enteré hace poco. Una supercomputadora que ocupara el volumen de todo el edificio de Manhattan, Empire State, 103 pisos, enorme, gigantesco. ¿Cuánto volumen puede tener metros cúbicos? Pues, miles, ¿no? Bueno, una computadora que ocupara ese volumen del Empire State, que pesara miles y miles de toneladas, no sería capaz de hacer las funciones que hace un cerebro humano. Y en un Empire State, en ese volumen, ¿cuántos cerebros humanos cabrían? Millones y millones. Y el cerebro de una persona, ¿cuánto pesa? Entre 1,200 y 1,300 gramos. ¿Cuánto puede ser su volumen? Pocos centímetros cúbicos, nada más. Pesa 1,200 a 1,300 gramos. La mayor parte de ese peso, más del 50%, es agua, para empezar. Ni siquiera es tejido funcional. Otro gran porcentaje del peso es sangre y vasos sanguíneos. Ahí le va restando. Otro porcentaje son células que no son neuronas, sino células de sostén, se llaman células de la glía. Ahí le restas más gramos. Otras son células que no tienen funciones intelectuales, sino endocrinas y vegetativas, no sirven para pensar. De manera que solamente un porcentaje pequeñísimo del peso del cerebro está destinado a neuronas con funciones intelectuales, unos cuantos gramos. Y con esos pocos gramos de neuronas perfectamente interconectadas, interrelacionadas y coordinadas, pueden hacer mucho más que una computadora que pesara muchísimos miles de toneladas y de miles de metros cúbicos, solamente unos cuantos gramos de neuronas. ¿Ustedes creen que se creó a sí mismo un cerebro humano? ¿O quién tiene que ver detrás? ¿No se requiere acaso la intervención de un creador infinitamente sabio, inteligente y poderoso detrás de todo esto? Además, a una computadora tienes que conectarla, ¿verdad? Tienes que darle mantenimiento, cambiarle piezas. Caduca en una computadora comprada hace 5 años o 7, ya es que obsoleta. El sistema operativo ya pasó de moda. En cambio, el cerebro humano tienes que conectarlo todas las noches. ¿Has conectado? ¿No? ¿Le tienes que cambiar alguna pieza? ¿Se vuelve obsoleto? ¿Le tienes que cambiar el disco duro? ¿Le tienes que dar mantenimiento? ¿Verdad que no? La capacidad de memoria de un cerebro es impresionante. Ya lo han investigado.
si tú acumularas en el cerebro un dato cada segundo, 86.400 segundos tiene un día, ¿verdad? Un dato nuevo. Después de 3 millones de años no te has acabado el disco duro de un cerebro. ¿Qué les parece? Unos cuantos gramos de neuronas. ¿No es impresionante? ¿No impacta el poder y la sabiduría de nuestro Dios? ¿No? Cuando yo era joven, que la mayor parte de ustedes yo ni nacían, había una canción, tal vez de todos la recuerden, una canción secular que se llama ¿Cómo no creer en Dios? ¿Alguno la llegó a escuchar? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Cerramos el paréntesis, nos quedan 7 minutos. Y pues no vamos a terminar hoy, pero ya será otro día, ¿no? De manera que los que tienen sabiduría divina tienen también una vida mucho más exitosa, y recordar que el éxito no es sinónimo de riquezas materiales. Hay muchísimos ricos intelectuales hasta con premio Nobel, pero que son fracasados, no en lo económico ni en lo profesional, pero sí fracasados en lo personal, en lo familiar, moral y espiritual. Viven y mueren insatisfechos, frustrados, tristes, amargados, y terminan en condenación. ¿Puede haber mayor fracaso que la condenación eterna? De modo que quiero que hablemos un poco sobre la sabiduría que da Dios a sus hijos, a los que tenemos al Espíritu Santo. Ya vimos que por Dios hemos recibido, entre otras cosas, por medio de Cristo, sabiduría. Y está hablando de la sabiduría de Dios. Proverbios 2, 6 y 7, por favor. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el 7, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Qué hace un escudo? Te protege. Si tú caminas por los caminos de Dios, ¿de qué estás protegido? De muchos problemas, exactamente. Ya lo hemos visto, cerca del 80% de los problemas que una persona tiene, ella sola se mete por su desobediencia a las leyes de Dios, punto. Entonces aquí hay palabras para hacer a las personas, tomemos decisiones adecuadas, la sabiduría de Dios, prudentes, justas, sabias, seguras, cuerdas, para ir por el buen camino. Y aunque no sea muy inteligente, ¿qué dice Isaías 35:8? Que el que ande por ese camino, por muy torpe que sea, no se ¿qué? Extraviará. Y habrá allí camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el mundo por él, sino que él mismo, habla de Dios, estará con ellos. El que anduviese por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No importa que nuestro coeficiente intelectual no sea muy alto, tú nada más obedeces los caminos, las indicaciones del Señor, y vas a la segura. Ya vimos que hay personas que en un coeficiente intelectual altísimo, que han hecho de su vida un desastre porque les faltó la sabiduría de lo alto. Ya vimos qué pasó con el mismo Alberto Einstein, que tenía un IQ de 160, cómo sus adulterios lo llevaron al fracaso de 2 matrimonios. Mozart tenía un IQ igual, no sé cómo lo calcularon, de 160, similar al de Einstein. ¿Y cómo fue su vida? Un desastre. ¿Por qué? ¿Le faltó inteligencia? Ay, pobrecito, es que era un tontito. No, era un genio, pero no tomó en cuenta a Dios. Sabía que había Dios, hablaba de Dios, pero nunca lo tomó en cuenta. Entonces su vida personal fue un desastre. ¿Cuál es el IQ normal? Entre 90 y 100. Ya con esto ya puedes terminar una licenciatura. Einstein tenía 160, Mozart tenía 160, y su vida fue un desastre. Y no fue por falta de inteligencia, fue por falta de sabiduría divina. Una persona puede tener un coeficiente de inteligencia mucho menor, pero hacer las cosas mucho mejor, más sensata y prudentemente, y le va mucho mejor si solamente aplica los principios de Dios.
Por eso dice la Biblia que con la sabiduría divina hasta los simples pueden adquirir sagacidad y astucia. Es importante aclarar que el conocimiento de la Biblia no equivale a tener sabiduría si esta no se aplica en tu vida. Si no la aplicas en la vida, sabes mucho de Biblia, pero no la vives, entonces no es sabiduría, es nada más que conocimiento hueco, vano, inútil. Ya vamos a terminar, lo dejamos para otro día lo que sigue, Proverbios 8, 1, 10 al 12. No clama la sabiduría y da la voz la inteligencia, la sabiduría de Dios. Ahora del 10 al 12, por favor. Está hablando de la sabiduría que nos da Dios. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. La sabiduría del Señor nos ayuda a vivir con cordura, hacer las cosas cuerdas, evitar locuras, vivir con sensatez, nos protege de hacer lo inconveniente, de cometer necedades, locuras, nos protege de tomar malas decisiones, cosas que perjudiquen nuestra vida o la de otros. Y como vimos al principio de la plática, una sola mala decisión puede arruinar toda tu vida. Y en este pasaje vemos también que la sabiduría del alto es más valiosa que el oro, la plata, el dinero y las piedras preciosas. Nos proporciona riquezas morales y espirituales que no se pueden comprar ni con todo el oro del mundo. De manera que dice la Biblia, antes que buscar riquezas materiales, busca sabiduría. Porque a muchos, por su falta de sabiduría, ni siquiera las riquezas les duran. Por eso dice la Biblia, la sabiduría de Dios te da riquezas duraderas, perdurables, para que no te pase los boxeadores que ganan millones de dólares y unos años después de que se retiran, ¿cuánto tienen? Nada, les faltó sabiduría. Vamos a terminar aquí, llevamos 1 hora y continuamos en otra ocasión, si el Señor lo permite. Vamos a ponernos de pie para dar gracias a Dios. Le damos gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias porque no estamos solos. Te agradecemos porque aun cuando nuestra mente tiene limitaciones y muchas veces no sabemos qué hacer, podemos recurrir a ti en busca de ayuda, en busca de auxilio, en busca de consejo. Y tú dices, clama a mí y yo te responderé. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das una sabiduría especial, que es la sabiduría de lo alto. Llénanos de la misma, Padre. No queremos confiar en nosotros mismos, en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia, sino que todo lo que decidamos venga de ti, Señor. Pon en nuestro corazón, en nuestra mente, tus ideas, las palabras que debemos decir, las decisiones que debemos tomar. Siempre queremos ser guiados por tu palabra y por tu Santo Espíritu, porque así te honramos y así siempre vamos a la segura y vivimos la vida que tú deseas y mereces. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.